Y ese propósito lo logró Jesucristo muriendo. El mismo Hebreos capítulo 10, versículo 5, hasta el 10, todos juntos. Por lo cual dice, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquí está hablando del sacrificio del Señor Jesús. Está diciendo que en la eternidad el Hijo y el Padre conversaron acerca de cómo salvar a un ser humano. Y la conclusión fue que era necesaria la venida de Cristo a este mundo como ser humano, haciéndose hombre. Pero no que no viniera simplemente a caminar por esta tierra, a vivir en esta vida, sino que viniera a morir como un sacrificio en esa cruz. Por eso dice sacrificio y ofrenda, no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y entonces Jesús dice en la eternidad, le dice al Padre, entonces yo voy para hacer tu voluntad. He aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. ¿Cuál voluntad? Pregúntate, ¿cuál voluntad? ¿Ah? ¿La voluntad de quién? De Dios. ¿Y cuál era su voluntad? Salvar. Salvar a los seres humanos. Esa voluntad. He aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. Y por eso que el versículo 10 termina, dice, en esa voluntad somos santificados. Somos hechos santos, libres de culpa, apartados para Dios, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Así que no se trata de qué cosas tienes que hacer tú para que Dios te vea santo, para que Dios te perdone. Se trata de lo que Dios ya hizo. Así que no se trata de qué sacrificios tengas que hacer tú o qué cosas tengas que dejar de hacer para Dios. Porque Dios ya lo hizo, ya hizo el sacrificio. Y no fue cualquier sacrificio. Fue la entrega, fue la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Único sacrificio, perfecto, acabado, irrepetible. Nunca más en la historia va a haber un sacrificio como este. Y fue hecho por ti, por amor a ti. Y lo que Dios anhela en su corazón, si pudiéramos hablar en esos términos de Dios, lo que Dios anhela en su corazón es que tú te conviertas, es que tú le recibas en tu corazón a Él, a Jesucristo como Salvador. Y dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ya habíamos mencionado que este verbo habitó entre nosotros. Es como que Juan está pensando en el tabernáculo del desierto. ¿Lo recuerdan? ¿Ah? Está pensando en el tabernáculo del desierto. Cuando Dios le dice a su pueblo que hagan un tabernáculo, una tienda de campaña, en donde Él va a hacer morar su presencia. Pero que nadie va a poder entrar ahí, solamente un sacerdote una vez al año, y no sin sangre, con sacrificio. ¿Ah?
Juan utiliza la misma palabra para decir que Cristo habitó entre nosotros, hizo su tabernáculo. ¿Ah? Él montó una tienda de campaña en medio de esta humanidad, de la historia de esta humanidad, y Él vino a morar en esa tienda. Y Él fue el que entró, además, no sin sangre a esa tienda, lo hizo todo. En el Antiguo Testamento los hombres confeccionaron la tienda, los hombres levantaban la tienda, los hombres traían el sacrificio y lo ofrecían en el tabernáculo, y finalmente Dios venía y habitaba en esa tienda. Este tabernáculo, que es Cristo, Él levantó la tienda, Él la confeccionó, Él trajo el sacrificio y Él ingresó al tabernáculo no sin sangre, para que puedas tú tener y hallar paz con Dios. Juan de profeso utiliza esta palabra de tabernáculo porque quiere traer a nuestra mente este tabernáculo en el desierto. Vamos a leer un versículo en Éxodo, en el Antiguo Testamento. Éxodo, capítulo 40, versículo 34. Hasta el 38 vamos a ver todos juntos. Dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando la nube se alzaba el tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. A eso está haciendo referencia Juan cuando dice que habitó entre nosotros, hizo su tabernáculo entre nosotros. En otras palabras está diciendo Juan, no es cualquier ser el que estaba en Cristo. Era Dios mismo viniendo a este mundo a morar y habitar entre nosotros. Cristo es Dios habitando entre nosotros, con toda su gloria, con toda su fuerza, con toda su magnificencia. Aunque nosotros como seres humanos caídos no seamos capaces de ver en ese Jesucristo al Dios encarnado. Así como este tabernáculo descendía a la nube, una nube, y no dejaba entrar a nadie porque la gloria de Dios llenaba este tabernáculo y todos quedaban así maravillados de que era Dios descendiendo a ese tabernáculo. En la persona del Señor Jesucristo se daba exactamente lo mismo y más grandioso todavía, porque era el verdadero tabernáculo de Dios con los hombres. Por eso el texto dice, y vimos su gloria, el verso 14, ¿ah? Gloria como el unigénito del Padre. Vimos su gloria, porque Juan está pensando en ese tabernáculo en donde el pueblo de Israel veía la gloria de Dios en la nube, ¿ah? Y ellos quedaban maravillados. Y Juan dice, señores, aquí tuvimos el verdadero tabernáculo de Dios con los hombres. Y yo y todos los que seguimos a Jesús vimos su gloria. Y muchos de ustedes que estuvieron presentes también vieron su gloria. Algunas conclusiones finales de este versículo. Primero, que el Verbo se haya hecho carne y haya habitado de esa manera entre nosotros y que finalmente haya entregado su vida encarnada en la cruz, siendo que Cristo es el verdadero tabernáculo de Dios con los hombres, me hace pensar en lo que dice Romanos, cuando habla diciendo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿lo recuerdan? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, o juntamente con Él,
todas las cosas. ¿Lo recuerdan ese texto? ¿Y qué sigue más abajo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Luego sigue preguntando, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas también el que resucitó y el que está sentado a la diestra de Dios. Y más abajo sigue preguntando, ¿quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Y pone una serie de ejemplos: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Quién nos va a separar? La primera reflexión que tengo al término de este versículo es para aquel que es hijo de Dios. El hecho más grandioso que ha ocurrido en la historia de la humanidad es la venida de Dios hecho carne a este mundo para morir por ti. Y si Dios ha hecho eso por tu vida, si el Dios eterno ha hecho eso por tu vida, ¿habrá algo que podrá faltarle a tu vida realmente? ¿Habrá algo sin lo cual tú realmente te vas a sentir vacío? ¿Habrá algo en lo cual Dios no tenga cuidado de ti? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuánta confianza y tranquilidad debe traer a nuestra mente y a nuestro corazón reflexionar sobre esto, al que es Hijo de Dios. Segunda reflexión, cuando Juan dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, está queriéndonos decir o indicar que este Cristo, con decirnos eso, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, está queriéndonos decir que este Cristo es digno de que creamos en Él. Y si lo repite dos veces, dice, y vimos su gloria. No dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre, ¿no? ¿Qué dice? Vimos su gloria. Pausa. Gloria como del unigénito del Padre es porque algo que realmente Él vio. Algo que realmente Él vivió. No es una metáfora. En tres instancias en el Nuevo Testamento se habla de que Cristo mostró su gloria. En tres instancias distintas. ¿Cuál es la primera? En el monte de la transfiguración dice literalmente la Biblia que manifestó su gloria. ¿Ah? Manifestó su gloria. ¿Ah? Segundo, en sus milagros. Vamos a leer algunos versículos. Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Y qué dice? Manifestó su gloria. Ay, los que estuvieron ahí. No da detalles, no da más detalles. Pero dice, y manifestó su gloria. Qué tremendo y espectacular debe haber sido estar ahí. Pero ¿cuál fue la consecuencia de que haya manifestado su gloria? Y sus discípulos creyeron en Él. Así que cuando Juan está diciendo, vimos su gloria, gloria como de mi, está diciendo que Jesús es digno de que creamos plenamente en Él. Otro versículo. Mismo Juan 11, verso 4. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte. En estos días, ayer cuando estaba predicándonos de la muerte de esta pasaje, ¿no? No es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea. ¿Ok? Verso 40 del mismo versículo, del mismo capítulo. ¿Qué le dice a la mujer de Jesús? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que sí?
¿Con qué está ligado siempre la gloria de Dios? Con creer, con la fe. Con creer, con la fe. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Ah? ¿Cuál es el llamado que el Espíritu Santo a través de su palabra le hace a tu corazón en este instante? Ahí intenta hablarle a tu intelecto, a tu corazón, a tus afectos y a tu espíritu. ¿Cuál es el llamado que te hace y que me hace Dios en este instante? Es que creas en Jesucristo. Es que confíes en Él. Que le entregues tu confianza plena a ese Cristo que murió por ti en la cruz. Otro versículo. Dijimos que Jesucristo había manifestado su gloria en la transfiguración, en sus milagros, ¿cierto? En sus milagros. Y en tercer lugar, la manifestación más espectacular, más eminente de su gloria es su muerte. Juan 12, 23. Dice, ya el Señor Jesús en este capítulo 12 de Juan comienza a despedirse, comienza a pensar ya en la cruz. Ya no está pensando en hacer milagros, ya no está pensando en dar mensajes o discursos, ya no está pensando en dar señales, está pensando ya, puso su rostro como un pedernal y a caminar hacia la cruz. Y dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea... ¿En qué está pensando ahí? Su muerte en la cruz. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, está pensando en su muerte, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La muerte de Cristo es el hecho portentoso en donde Jesucristo muestra su gloria. En donde Jesucristo, el hombre, muestra la gloria que Dios le ha dado. En donde Jesucristo muestra la gloria de su amor, la gloria de su poder, la gloria de su misericordia, la gloria de su entrega, la gloria del alcance que iba a tener esa obra tan maravillosa de la cruz. Hasta dónde tocaría, hasta dónde llegaría, cuántos corazones llegarían a entender su precaria condición espiritual y su necesidad imperiosa de salvación. La gloria de la cruz. Otro versículo 31 de ese mismo capítulo, del capítulo 13. 13:31 dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Siempre que Cristo nos muestra grandes hechos de su persona, la transfiguración, sus milagros y lo más grande, su muerte en la cruz, el llamado al alma que ha creído en Él es que crea más en Él, que confíe más en Él, que sus discípulos crean en Él. Por eso es tan relevante, y hablo a los cristianos, a los creyentes, por eso es tan relevante leer las Escrituras. Porque ahí encontramos la revelación de Jesucristo. No la encontramos en cualquier evento, la encontramos en las Escrituras. A través de ellas seremos movidos a creer más en Jesucristo, a tener fe a través de las Escrituras. ¿No será a través de nuestra experiencia diaria? Que a veces confundimos eso, ¿cierto? Que creemos que por algo que nos sucede, Dios nos está ayudando, y es legítimo que lo creamos. Creemos que por algo que sucede en nuestra vida, Dios está presente en nuestra vida, y es correcto que lo creamos, porque creemos que Dios está presente en nuestra vida. Pero a veces confundimos que nos suceda ese tipo de cosas para creer más en Dios.